Todo comenzó en un pequeño poblado llamado San Valerio, un sitio donde la calma era casi rutina. Las calles adoquinadas parecían siempre iguales, la iglesia con su campanario viejo aún dominaba el centro, y los habitantes dormían tranquilos. Sin embargo, las primeras señales llegaron en silencio, apenas perceptibles, como un frío que se colaba en las casas durante la noche. La historia empezó con Clara Méndez, una joven de 24 años que trabajaba como ayudante en la parroquia. Una noche cualquiera, despertó de un sueño inquietante. Una figura oscura estaba parada frente a su cama, sin rostro, pero con unos ojos hundidos que ardían como carbones. Al abrir los ojos de golpe, la habitación estaba vacía, aunque el aire estaba tan helado que su respiración formaba vapor. Desde esa noche, cada vez que Clara cerraba los ojos, soñaba lo mismo. Caminaba por un pasillo interminable. Al fondo, se escuchaban pasos que la seguían. Cuando volteaba, esa figura negra estaba ahí, inmóvil, observándola. Los sueños eran tan vívidos que comenzó a temer dormir. Pronto, su rostro se veía demacrado, con ojeras profundas y una ansiedad que no podía ocultar. El fenómeno no se limitó a Clara. Una semana después, otros habitantes del pueblo comenzaron a reportar lo mismo: pesadillas idénticas, figuras oscuras que aparecían en los cuartos, voces que susurraban sus nombres mientras dormían. Uno de los más afectados fue don Emilio, un hombre mayor que llevaba toda su vida en San Valerio. Una madrugada lo encontraron en su silla mecedora, con los ojos abiertos y vidriosos, murmurando: «No los dejen entrar, no los dejen entrar». Lo trasladaron a la clínica local, pero nunca volvió a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, gritaba como si alguien lo estuviera torturando. El padre Alberto, un sacerdote de carácter firme, organizó vigilias de oración. En varias casas se hicieron bendiciones y exorcismos menores. La comunidad asistía con velas encendidas, rezando, tratando de mantener la fe como escudo. Pero nada funcionaba. Peor aún, los ataques parecían intensificarse después de cada intento de la iglesia. Las personas que habían recibido bendiciones decían que, esa misma noche, la figura se acercaba más en sus sueños, respirando cerca de sus rostros, susurrando palabras incomprensibles. Clara relató que después de una bendición en su casa, la figura se subió a su cama y la inmovilizó, dejándola despierta pero sin poder gritar. Ella sentía las manos heladas de aquello recorriéndole el cuerpo, como si quisiera marcarla. El insomnio comenzó a devastar al pueblo. Los habitantes estaban irritables, nerviosos, al borde del colapso. Los niños lloraban sin dormir, diciendo que el hombre sin rostro se metía en sus cuartos. Los adultos empezaron a encerrarse en sus casas, con velas y crucifijos, incapaces de descansar. Varios sufrieron ataques de pánico. Otros comenzaron a mutilarse en la desesperación de no soñar nunca más. La clínica no daba abasto, y la poca ayuda psicológica no servía. Los médicos no podían explicar cómo tantos pacientes tenían síntomas de privación extrema de sueño en tan poco tiempo. Clara, aunque agotada, empezó a buscar respuestas en los archivos viejos de la parroquia. Entre papeles polvorientos, encontró un documento del siglo XIX. Era un testimonio de un antiguo sacerdote del pueblo que mencionaba algo llamado el visitante de la vigilia, un espíritu que atormentaba a las personas a través de los sueños, alimentándose del miedo y debilitando el alma con el insomnio. El texto advertía: no puede ser expulsado con rezos. Cada noche que se le resiste, se acerca más al corazón del soñador. Solo cuando el pueblo entero lo reconoce como suyo, puede ser desatado del mundo. Clara no entendió del todo el significado, pero sintió un escalofrío recorrerle la piel. Aquello no estaba ahí por azar. Una madrugada, la figura apareció en el sueño compartido de más de 20 personas del pueblo. Todos describieron lo mismo:
estaban reunidos en la iglesia, y esa sombra estaba sentada en el altar, sonriendo sin rostro. Cuando despertaron, varios habían sangrado por la nariz, otros tenían arañazos en el cuerpo, y uno de ellos, un joven llamado Marcos, nunca despertó. Su cuerpo estaba rígido, con el rostro torcido en un gesto de terror. El padre Alberto, derrotado, confesó que nunca había visto algo así. Sus oraciones parecían enfurecer más a la entidad. Clara empezó a notar que la figura ya no solo la atormentaba en sueños, ahora la veía despierta, reflejada en los espejos, o parada al otro lado de la calle observándola. Y una noche, cuando el silencio era absoluto, escuchó un susurro pegado a su oído. «Ya no me necesitas dormir para verme». El espíritu había cruzado una línea. El insomnio ya no era la peor condena, ahora, lo real y lo onírico se confundían, y nadie estaba a salvo. Tras aquella noche en la que Clara escuchó el susurro estando despierta, el pueblo entero entró en una espiral de terror. Los sueños ya no eran el único lugar donde la entidad se manifestaba. Ahora, las personas comenzaban a verla en plena vigilia. Sombras paradas en las esquinas de las habitaciones. Manos que golpeaban las ventanas al caer la noche. Reflejos en los espejos que no correspondían con sus dueños. La línea entre sueño y realidad se borraba con rapidez. Nadie confiaba ya en sus propios sentidos. Clara, exhausta y cada vez más debilitada, fue una de las primeras en sufrir alucinaciones constantes. Veía al visitante sentado en la iglesia, en los bancos vacíos, o siguiéndola mientras caminaba. A veces lo escuchaba imitar voces familiares, la de su madre, la del padre Alberto, la de un niño que lloraba. Comenzó a escribir en un cuaderno cada cosa que veía y escuchaba, tratando de diferenciar lo real de lo onírico. Entre sus notas había frases que parecían dictadas por la propia entidad. Si duermes, me alimento. Si despiertas, te poseo. Ya no tienes dónde huir. En menos de un mes, San Valerio se convirtió en un pueblo fantasma. Varias familias huyeron en mitad de la noche, abandonando casas, pertenencias y hasta animales. Otros se encerraron en sótanos, donde pintaron símbolos con su propia sangre creyendo que eso los protegería. Algunos se suicidaron, convencidos de que era la única manera de escapar del sueño eterno. El padre Alberto siguió intentando ritos, pero cada misa terminaba con fenómenos inexplicables, cálices que se quebraban solos, velas que se apagaban todas al mismo tiempo, voces guturales que se escuchaban bajo el techo de la iglesia. Un patrón empezó a repetirse, cada víctima tenía una marca en el pecho, justo sobre el corazón. Era un círculo con 3 líneas, como un símbolo antiguo. Nadie sabía cómo aparecía, pero Clara fue testigo de algo aterrador. Una noche, mientras estaba con su amiga Teresa, vio cómo la piel de ella se levantaba lentamente, como si unas garras invisibles trazaran la marca desde adentro. Teresa gritaba y lloraba, pero nada lo detenía. Al amanecer, Teresa estaba catatónica, con los ojos abiertos y la boca seca, sin responder a estímulos. Era como si su alma hubiera sido consumida. Clara regresó a los archivos de la parroquia buscando más pistas. Entre los papeles más antiguos encontró algo aún más perturbador. Un manuscrito de 1834, escrito por el mismo sacerdote que había mencionado al visitante de la vigilia. En él se revelaba la raíz del fenómeno. El espíritu fue atado a este pueblo por un pacto. Los fundadores, desesperados por riquezas en la cosecha, entregaron a sus sueños como ofrenda. Desde entonces, cada cierto tiempo despierta, reclamando lo que es suyo, la vigilia y el descanso de los vivos. San Valerio había nacido de un pacto maldito. Todos eran herederos de esa deuda. Al descubrir la verdad, Clara corrió a contarle al padre Alberto. Pero él ya no era el mismo.
No dormía hacía semanas y su mente estaba quebrada. Decía que escuchaba al visitante hablarle directamente, ofreciéndole el descanso eterno si entregaba al pueblo en un último ritual. Una noche, Alberto subió al campanario y comenzó a repicar las campanas sin parar, gritando que la iglesia ya no era de Dios, sino del visitante. Varias personas lo vieron arrojarse desde lo alto, pero al llegar al suelo, su cuerpo estaba completamente intacto y respiraba. Lo llevaron a la clínica, pero sus ojos eran dos pozos negros. Ya no era humano. Esa fue la peor noche en San Valerio. La luna se ocultó tras nubes densas y la oscuridad se hizo absoluta. Los relojes dejaron de marcar el tiempo, las 3 de la madrugada se congelaron como una herida abierta. Las casas comenzaron a crujir, como si alguien caminara sobre los techos. Las ventanas estallaban solas, los perros aullaban hasta desgarrarse la garganta, y los que aún estaban vivos empezaron a ver la misma visión. El visitante caminaba por las calles, casa por casa, tocando cada puerta con sus dedos huesudos. Quienes escuchaban los golpes, sentían una presión insoportable en el pecho, como si un puño invisible les arrancara el aire. Muchos murieron de infartos esa noche. Clara, desesperada, reunió a los pocos sobrevivientes en la plaza. Leyó en voz alta las palabras del manuscrito, que solo cuando todo el pueblo reconociera al visitante como suyo, el vínculo sería liberado. Con miedo, todos empezaron a gritar su nombre, a aceptarlo, a ofrecerle sus almas para romper el ciclo. Pero cometieron un error. El manuscrito estaba incompleto. Lo que parecía una forma de liberación era en realidad un ritual de entrega total. La sombra apareció frente a ellos, más grande que nunca, con sus brazos extendidos. Y con una voz múltiple, de miles de susurros superpuestos, dijo: «Ya no solo los sueños son míos. Ahora me pertenecen despiertos». Los días siguientes, los pueblos vecinos encontraron San Valerio vacío. Las casas intactas, las pertenencias en orden, pero ni un solo habitante. Algunos dicen que aún se escuchan, de madrugada, las campanas repicando solas. Otros aseguran haber visto figuras demacradas deambulando entre las calles, con los ojos en blanco, como si todavía buscaran un descanso que nunca tendrán. El cuaderno de Clara fue hallado en la iglesia, abierto en la última página, con una frase escrita con sangre: «No duermas. No despiertes. Él siempre está aquí». Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.